Ahora sí, nos quedamos, perdón para los que están viendo la grabación, se cortó por una cuestión de mi computadora, pero ya reanudamos nuevamente la clase. ¿Mm? Bien, estamos entonces, hermanos, viendo el tema de los profetas. Sé que puede sonar a mucha información. No, no se preocupen por eso, ¿no? No se preocupen por eso. Vamos a ver libro por libro y vamos a profundizar. Esta es una clase de introducción. Estamos familiarizándonos con los nombres, los profetas, un poco sus significados, un poco de lo que contienen sus oráculos. Ajá. Es solamente como para ir afinando el oído para que cuando lleguemos ya a mirar libro por libro o vayamos viendo conforme avancen las clases, bueno, sean más familiares los términos, ¿ok? Entonces, no se preocupen tanto por toda esta información que estoy dando, porque evidentemente es una información que cuando veamos libro por libro le estaremos charlando, le estaremos platicando y estaremos considerando asunto por asunto. ¿Ok? Bueno, nos quedamos entonces con Jeremías. Jeremías, entonces, como les decía, esta visión profética que tiene este personaje, que tiene que ver con la restauración del pueblo en su conjunto, tanto de Israel como de Judá, va a ser un mensaje que permeará todo, incluso permeará todo el periodo intertestamentario, ajá, y se va a desarrollar con mucho mayor fuerza en el primer siglo y se va a ahondar en eso cuando se dé un número simbólico, ¿no? Por ejemplo, en la elección perdón, la elección de Jesús a sus 12 discípulos. Este número, hermanos, no es un número al azar, no es un número insignificante, es un número que trae una tradición profética muy importante. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a mirar que se reflexionará que este anhelo del profeta Jeremías no se pierde en el tiempo, sino que en la persona de Jesús, él va a establecer a los dos apóstoles que se van a considerar como los representantes de las 12 tribus de Israel, ajá, incluido el reino del norte, evidentemente. Históricamente, cuando Jesús ejerce su ministerio, pues no existe más el reino del norte. Están los samaritanos, ¿no? Como expresión de lo que quedó del reino del norte. Y entonces, esta elección de los 12 discípulos será muy importante. Y vamos a recuperar mucho más esto. Bueno, Pedro hablará un poquitito también sobre esto en sus cartas, pero donde vamos a ver mucho más esta voz del profeta Jeremías será en el Apocalipsis, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablará de los 144,000 señalados que vendrán a ser personajes derivados de las tribus de Israel, que insisto, históricamente en ese momento ya no existían las tribus de Israel, ¿no? No existían más. Sin embargo, aduciendo a la profecía, a las voces proféticas de la antigüedad, en esta literatura apocalíptica, ¿no? que tenemos nosotros, se van a establecer las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, ¿no? Las 12 columnas que estarán siempre en sintonía de la restauración completa de todo el pueblo. ¿A quién le debemos esto? Al profeta Jeremías. Por lo tanto, Jeremías como Isaías serán profetas sumamente importantes en sus oráculos que permearán en la teología del Nuevo Testamento. Y Jeremías también, hermanos, en tiempos de los últimos reyes, él expresará después de Josías vendrán 3, 4 reyes, si no mal recuerdo, hasta el último, ¿no? Él ejercerá su ministerio profético también 35, 40 años aproximadamente, también tiene de tiempo el ministerio profético de Jeremías, y va a ser también una grave denuncia sobre la injusticia, ¿no? que existía entre el pueblo, y va a haber grandes oráculos, hermanos, contra Jerusalén. E incluso habrá sacerdotes que lo quieran matar, incluso habrá profetas que lo quieran matar por lo que él está diciendo.
Y vamos a mirar, hermanos, cómo el profeta sufre un montón, mucho, mucho. Es uno de los profetas, hermanos, que su ministerio profético, al ser muy largo, ¿no? Al ser muy largo, su vocación sufre muchísimo, muchas injusticias, muchas persecuciones, muchos chismes, mucha cizaña, pasa días en un pozo, ¿no? Evidentemente solo, oscuro, en fin, es uno de los grandes profetas que se les recuerda con mucho cariño, con mucha admiración por su fortaleza profética, ¿no? Y sobre todo la valentía que él tiene de encarar a los poderes del templo y de la corte, ¿viste? O sea, tuvo la osadía de encarar estos poderes que ya para esas fechas habían tenido habían acumulado poder impresionante. Bueno, y dentro de esto, hermanos, es alguien quien le dice al rey en turno que no haga lo que va a hacer, que no se enfrente a Babilonia, porque el rey es un rey poderoso, el rey no le hace caso, ¿no es cierto? Y finalmente llega la destrucción a Jerusalén, a Judá, por parte de los babilonios. Bueno, él no es llevado al exilio, él se queda allí, ¿no? Y entonces él hace un acompañamiento espiritual con los que van al exilio, hermanos. Es algo re lindo del profeta Jeremías. De verdad que uno a veces desaprovecha mucho estas inspiraciones proféticas, ¿no? Y como vamos a ver en minutos después, más vemos a los profetas como en este papel de adivinos del futuro y no vemos, hermanos, que son profetas que están muy metidos en el presente y sobre todo en la historia del pueblo, ¿no? Entonces, Jeremías establece un vínculo muy afectivo con los exiliados. Tan es así que les escribe varias cartas, ¿no? Les envía cartas animándolos que no se pierdan, que mantengan la fe en el Señor. Incluso será uno de los profetas que tendrá una contraposición con algunos otros profetas, porque él dirá, bueno, ya que están allí, obedezcan allí, o sea, hagan lo que se les pide, no pongan resistencia, cásense, levanten sus casas, siembren las viñas, en fin, hagan una vida normal en medio de toda esta tragedia, ¿no? Y habrá otros profetas que condenarán eso, y bueno, habrá ahí un tanto ese encuentro, pero nada que no se pueda entender, nada que no se pueda explicar. Jeremías tiene un sentimiento afectivo con los exiliados y quiere lo mejor para ellos, ¿no? Este, Así que bueno, desde el lugar donde él está, en Judá, establece este vínculo afectivo con los exiliados. Y bueno, cuando se destruye el templo y demás, el emperador babilonio pone a un gobernador en turno, ¿no? Este es asesinado, se hace un complot, se hace un revuelo en Jerusalén por este tema. Y bueno, quien mata al gobernador pues tiene que huir, porque si el rey de Babilonia lo encuentra, lo va a matar. Entonces, en esa confusión, ofuscación y todo lo que representa haber matado al gobernador impuesto por el emperador del imperio dominante, pues llevan consigo a Jeremías. Lo convencen y se llevan a Jeremías a Egipto. Ahí piden refugio, ahí se exilian y finalmente es allí donde el profeta muere en el exilio, lejos de su amada tierra. Bueno, será uno de los grandes profetas que condenarán la idolatría muchísimo, ¿no? Hará una fuerte defensa contra el culto de la reina del cielo. Eso Jeremías lo enfrentará de manera decisiva, y veremos cómo él encara esto, así como Elías y Eliseo enfrentaron el culto a Baal, ¿no? Jeremías lo hará contra el culto a la reina del cielo. Muy bien, y entonces hasta aquí diríamos, hermanos, en términos muy generales, que estaríamos viendo los profetas que desarrollaron sus distintas vocaciones antes de que el reino del sur fuera destruido y el reino del norte también.
Y ya estaremos viendo cómo sus oráculos van a ir en función de ese presente histórico, pero también siempre habrá un mensaje de esperanza en todos estos oráculos proféticos. Siempre, 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 siempre. Todos tendrán un mensaje como el de Habacuc, ¿no? Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y el olivo no dé más su aceite, con todo, dice el profeta, yo me alegraré en Jehová y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Siempre habrá un mensaje de esperanza por parte de los eh, profetas. Dice Lucy, Jeremías, mucho antes que Babilonia destruyera el reino de Judá, Jeremías predijo el justo juicio de Dios, aunque mensaje fue mayormente destrucción, también habló de un nuevo pacto. Sí, recuerden ustedes, hermanos, que les dije que Jeremías empieza su vocación profética con Josías. Ajá. Evidentemente, mucho antes de que Babilonia estuviera ahí, ya en la diplomacia internacional, ya se gestaban por parte de los babilonios la conquista sobre el imperio asirio, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que este mensaje que tiene el profeta Jeremías es muy anterior, claro, porque lo empieza a hacer desde Josías, ¿no? Y después pasan tres o cuatro reyes, si no mal recuerdo, hasta que llega la destrucción de Babilonia. Y evidentemente el juicio de destrucción es muy fuerte por parte del profeta Jeremías en función del pueblo y del templo. Ajá, en función del pueblo y del templo. Entonces, es ahí donde radica la fuerza y la impronta que tiene este profeta, porque es un profeta que por los muchos años que tiene de vocación profética, ¿no? Deja mucha huella en el pueblo y lo dejará en los exiliados y lo dejará en los que quedarán en Jerusalén y lo dejará con los que se llevará consigo, no, quienes lo llevarán consigo a Egipto. Ajá. Muy bien. Gracias, Lucy. Ahora, después de esto, hermanos, como sabemos, ¿no? Es aquí, vamos a terminar en esta parte, lo que tiene que ver con los profetas exílicos. Ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna duda? Va quedando un poco claro, más o menos, lo que se plantea a través de estos libros. Sí, pastor, buenas tardes, ¿cómo le va? La verdad que Hola, sí, Marisa. si uno va conociendo a los profetas, ¿no? Porque en realidad yo no los conozco y por ahí muchas veces uno lee y no tenés idea de qué está hablando muchas veces, ¿no? Y sí, muy lindo, la verdad que sí. Y el tema de Habacuc, usted sabe que cuando surgió ese tema de la sequía en enero, Mm, diciembre, enero, que tuvimos mucha sequía, estábamos en la chacra con Alfredo y les digo, acordate lo que dijo Habacuc. Aún así te alabaré. Y por ahí como que ajá. estábamos todos nerviosos, preocupados, y que esto y que aquello, ¿viste? Y nos olvidamos de que eso es, nosotros leemos y lo decimos para nosotros, que lo tomemos en serio. Sí, gracias, Marisa. Y eso me hace a mí entender que el mensaje de los profetas, ¿no? Es tan actual como hace siglos, ¿no? Hoy sigue siendo lo mismo. Ok. Bere, No tenía duda. Sí, ya sé. Micrófono, cuando Bere se conecta, no se escucha nada. mm, Me a parece, ver, Bere, que no vas a poder hablar hoy. No, me parece que mi computadora ya está mal. hace como falso contacto, algo así, porque se escucha un zumbido. Si quieres usar el chat, está bien. Doris levantó la mano, ¿sí? Sí, sí.
Yo tengo Abdías, Joel y Jonás antes del exilio. Como eso no se nombró ahora, no sé si en la clase anterior se nombró que yo no estaba. No, vamos a ver que en esta línea que estoy siguiendo, ¿no? Algunos, solo era para preguntar qué eran los preexílicos. Ok. Vamos a ver que algunos lo sitúan antes por el tema de la fecha de la datación. Depende del erudito que plantee la datación del libro, ¿no? Va a establecer si es antes del exilio, durante el exilio o después del exilio. En esta propuesta que planteo o que estoy trayendo a la clase, Abdías lo vamos a plantear en el exilio y Joel y los demás serán en el post-exilio. Y como vamos a ver, hermanos, porque evidentemente esto es parte de del estudio de cada uno de estos libros, ¿no? Miraremos que las fechas de datación ninguna son homogéneas. Nadie tiene una fecha exacta para estos libros. Y esto es en función de, hermanos, de que son libros muy antiguos. Libros muy antiguos. Y las formas que los eruditos establecen tienen que ver mucho con los temas que tienen los libros, las formas literarias que se utilizan en los libros, ¿no? Los términos que utilizan los escritores, y con base en esos términos los van ubicando en la línea cronológica del tiempo. Pero como se los he advertido y se los vuelvo a advertir nuevamente, si nosotros pensáramos que la revelación de Dios está en función de determinar con exactitud la fecha de datación de los libros, estaríamos profundamente equivocados. Porque no importa si estos libros son datados antes o después, lo que importa es el mensaje que traen consigo. El mensaje que traen consigo. Y esto, queridos hermanos, pues evidentemente cuando veamos libro por libro, vamos a establecer por qué unos opinan que tienen que ser antes del exilio y otros por qué dicen que tiene que ser después del exilio. Pero va solo en función de esta crítica bíblica que hacen los eruditos en cuanto a la datación de los libros. Lo que a nosotros nos va a interesar mucho más es el tema del contenido de los libros, el mensaje de los libros. Y en la pregunta de Bere decía, sí, los que ahora vimos en esta propuesta que yo traigo a la clase son preexílicos, es decir, que son profetas que ejercen en términos generales, diríamos, sus vocaciones antes de que se destruya el reino del norte, hablando de Oseas y de Amós, y después los del reino del sur, hablando de los otros profetas que vimos. Por eso se le llaman preexílicos. Lucy, creo que levantaste la mano. Sí, creo también, hermano, que es importante, por ejemplo, digo en lo personal, es importante para nosotros como cristianos, los tiempos sí son importantes, en qué tiempos si estuvieron antes del ser como los tienen catalogados, ¿no? Preexílicos o antes o después, porque creo yo que si se vivieron esa historia que tiene que ver para nuestros tiempos, porque, bueno, yo he estado en otras clases donde hacen a un lado ciertos libros, como en este caso del profeta Jonás, porque también tiene que ver mucho con desacreditar algunos libros, ¿no? Si sucedió o no sucedió. Entonces, al tenerlos presentes nosotros, en qué época sucedieron, para nosotros es importante porque creemos que las cosas sucedieron. ¿Sí?
En esa situación, Lucy, yo te preguntaría, ¿qué ejemplo pondrías? Porque estás planteando que para vos es, personalmente dijiste, es importante conocer las fechas de la datación de los libros. ¿Qué ejemplo pondrías tú de lo que conoces, ¿no? Que creerías que sería importante en los mensajes de los profetas, que si se escribió antes del exilio o después del exilio, afectasen la revelación divina. ¿Qué ejemplo pondrías para entender tu postura? Sí, podría ser, no sé, a lo mejor yo estoy equivocada. En este caso sería cuando predicen que Jesús iba a morir y iba a estar 3 días, ¿no? Por así decirlo, en el vientre como Jonás, en el vientre de la ballena o de ese gran pez. No es ballena, el del gran pez, iba a estar 3 días así, del hombre iba a estar, ¿no? Sí. Entonces, para nuestro contexto de nosotros, de lo que creemos, sabemos que sucedió, que Jonás estuvo dentro del gran pez por 3 días y 3 noches ahí dentro. Entonces, si algunos lo ponen en cierta fecha, creen que no fue, como que no fue real, ¿me entienden? Y no sucedió. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros? Porque nosotros creemos esa profecía, profecía que así pasaría, porque pasó. Nuestro Señor Jesús murió y estuvo 3 días y 3 noches dentro pues sepultado y resucitó. Entonces, ¿no creeríamos en la resurrección? ¿O cómo? Porque, bueno, uno escucha cosas, las clases, y con todo lo que se va hilando, por así decirlo, de lo que muchos estudiosos opinan sobre los ciertos libros. En este caso estamos viendo los profetas, pues como que uno nos hace como pensar o reflexionar en ciertas cosas, que uno se hace esas preguntas. ¿Y qué pasaría en esto? ¿No? Claro, claro. Entiendo tu punto. No estoy muy seguro yo de ver una contraposición en el tema que planteas, en el ejemplo que planteas, que es único, me parece a mí. Primero porque, bueno, todavía no planteamos el tema de Jonás, en primer lugar, ¿no? Sí. Creo yo que lo que vos decís tiene que ver con la postura de diversos eruditos de creer que muchos de los actos que aparecen en la Biblia no existieron en realidad, ¿no? Y este es un ejemplo clásico, al pensar que Jonás no se escribe en el periodo en el cual tiene el imperio asirio, ¿no? Su poder, porque de eso trata el libro de Jonás. El libro de Jonás trata sobre la ciudad de Nínive, que la ciudad de Nínive era la capital del pueblo asirio. Algunos escritores plantean que sí se escribió en esa época en que estaba históricamente la ciudad de Nínive. Por lo tanto, sería un profeta preexílico, evidentemente, ¿no? Y hay otros autores, ¿perdón? Digo, yo hacía esta pregunta o me la hacía a mí misma, por eso se la comparto a usted. Claro, claro. Que decía que usted estábamos viendo el material de la postura de Javier Picasa. Picasa, claro. Algo así. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y si, como decía mi compañera, la hermana, que por qué no se habían mencionado estos profetas, por eso me puse a pensar, porque yo he estado en otras clases, ¿verdad? Claro. Que no son, en este caso, tenemos la bendición de estar en un instituto. Por ejemplo, yo ahorita en una escuela de nuestra denominación, de mi iglesia, donde yo puedo, ¿no? En otros institutos, pues
no puedes cuestionar. ¿Por qué? Porque ellos están en su postura que tienen, ¿no? Esa postura que tienen. En el caso, por eso me puse a pensar y fue que dije o opiné lo que yo creo, ¿no? Por eso. Si es porque este autor, Javier Picasa, no los estará nombrando en su material que tiene. O sea, él tiene que tener su por qué no los nombra, ¿no? Bueno, precisamente, Lucy, he reiterado hasta el cansancio y vuelvo a repetir otra vez a la clase, ¿no? Cuando nosotros planteamos estas posturas, evidentemente hay autores que plantean una visión de lo que ellos consideran que puede ser correcto, ¿no? Y otros que plantean otra visión. Y yo les decía que en este contexto que estamos viendo de un panorama general, cuando lleguemos al libro por libro, estaríamos planteando cuáles son las razones que esgrimen unos y otros. Ajá. Y evidentemente estaremos viendo las posturas que hablan, siguiendo tu ejemplo, de por qué Jonás sí tendría que considerarse como un libro preexílico. Y estaremos analizando las posturas de por qué debe considerarse como un libro posexílico. Pero este debate, queridos hermanos, es un debate académico, que a mí en lo particular, a mí no me interesa que ustedes defiendan si el libro es preexílico o posexílico, sino más bien es decir, cuál es la enseñanza que este libro contiene. Y que por eso he sido muy enfático en decirles, los mensajes proféticos han permeado toda la Biblia, incluido el ejemplo de Jonás, ¿no? Que todavía no tocamos Jonás, ahorita solamente nos quedamos en los preexílicos, ¿no? Y tan es así que Jesús conocía el libro de Jonás, si no, no lo hubiera citado, ¿no? Y Jesús entendía que era una situación real porque su muerte iba a ser real. Si no, si el acto de Jonás hubiera sido simbólico, ¿no es cierto? La muerte de Jesús tendría que haber sido simbólica también, pero eso no sucedió. Entonces, lo que estamos aquí básicamente tratando de establecer es que en un aspecto académico tenemos que seguir o plantear las posturas que tienen los que más saben, un poco saben más que nosotros, pero en la clase, cuando vayamos libro por libro, cada uno definirá y sabrá discernir cuáles son la postura que más le convenza, ¿no es cierto? Pero más allá de que si a mí me convence o pienso yo que Jonás es exílico o preexílico o después del exilio, ¿qué mensaje trae Jonás consigo mismo? ¿Cuál es el mensaje de su oráculo? ¿No? Y cómo su mensaje de Jonás, nos habla hoy. Tiene un mensaje para nosotros, ¿no? Y hasta ahorita, ¿hasta dónde vamos? Más allá de que hay algunos autores que plantean que lo que yo he dicho en clase es simbólico, yo estoy convencido que es real, que sucedió, y por eso lo traigo a la clase, porque eso es lo que nosotros creemos como iglesia, ¿no? Autores de protestantes o católicos tienen sus propias posturas, pero aun cuando ellos dicen algo que puede ser simbólico, yo creo que no, creo que es real, que es un mensaje profético real, ¿ok? Pero, insisto, en términos de academia, tenemos que ubicarnos en esos contextos, ¿ok? Así es que, bueno, gracias. De nada, Lucy, gracias a ti. Solo vamos, como dijo Jack el Destripador, por partes. Por partes, ¿ok? Bueno. Voy a entrar a una clase ahora que tiene que ver con la relación entre adivinación y profecía. Esa va a ser la clase de este día, ¿ok? Ustedes se han dado cuenta, hermanos, que es muy curioso que hasta la fecha hoy usted va a cualquier consultorio médico, a cualquier lugar donde tiene que hacer espera y ve a su lado
una revista, un periódico, y usted lo empieza a hojear y no falta la sección del horóscopo, ¿no? No falta la sección del horóscopo. Tanto en periódicos como en revistas, el horóscopo dice que a través de 12 constelaciones, ¿no? En 12 constelaciones, depende de cómo estén fijados las estrellas en el firmamento, y con base en 4 apartados, ¿no? Que maneja el horóscopo, que es el amor, el trabajo, la salud y el dinero. Todos, hermanos, se esfuerzan en mirar a través de esto su futuro, ¿no? Su futuro. Y es impresionante cómo en el siglo XXI esta práctica adivinatoria, ¿no? Sigue siendo tan real, e incluso muchos cristianos la siguen, ¿no? Hay un autor que dice, casi nadie cree en eso, pero todos siguen leyéndola. Todos siguen leyendo los horóscopos. Nadie cree en eso, pero todos siguen leyendo los horóscopos. Pero hay un montón de gente que los cree, ¿eh? Lo cree firmemente, firmemente. Y toman las decisiones de su vida con base en su horóscopo. Conozco gente, ¿no?, que para elegir a su pareja tiene que ir en función del horóscopo que más le compagina, ¿no? Entonces, antes de preguntarle si es soltera o casada, le preguntan de qué signo sos. Entonces, si los dos son de fuego, no. O los dos son de agua, no. O los dos son de tierra, no. Entonces, suena, hermanos. Ahí le pifié, dice Bere. Sí, pero yo soy Géminis. Pero fíjense cómo suena gracioso, suena lo que ustedes gusten y manden, pero estamos ante la presencia de lo que hoy en nuestro mundo occidental, con muchos avances tecnológicos, con mucha tecnología, hoy hay un grueso número de personas que siguen sometidas a estas prácticas de adivinación sobre su futuro. Ajá. Y viven y toman decisiones al respecto. Se trata de esas cosas que le apasionan al ser humano y que le inquietan, saber el futuro. No sé si alguna vez ustedes sintieron eso en su vida, ¿no? Cuando yo era niño había un personaje de caricatura que era Mandrake, el famoso mago Mandrake. Yo quería ser Mandrake porque Mandrake sabía lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Y durante mucho tiempo yo quería tener eso, y hasta una vez le dije a Dios, ¿y será que no me podrías decir un poquitito qué va a pasar conmigo en el futuro? En esas épocas de desesperación donde uno no tiene plata y dice, Señor, ¿no podría revelarme el número de la lotería que va a salir ganador? Porque el hecho, hermanos, el fenómeno de conocer el futuro ha llevado en todas las civilizaciones y en todos los tiempos a los seres humanos de buscar los medios por los cuales acceder a ese conocimiento que los hará sobrenaturales. Y entonces, hermanos, como nosotros, el ser humano está inquietante por su futuro, busca quien le pueda interpretar su destino, ¿no? Y esto, hermanos, no es algo nuevo. Esto sucedía desde la antigüedad. Había técnicas que, por ejemplo, los generales romanos usaban para saber si iban a ganar una guerra o no. ¿Y saben qué técnica usaban? Consultaban las entrañas de las víctimas de ciertos animales. Ellos los mataban, miraban cómo estaban sus entrañas, sus intestinos, sus vísceras, y en función de eso interpretaban si iban a ganar o no la guerra. Hoy, evidentemente, hermanos, nosotros estamos muy alejados de esos conceptos, aunque no siempre, aunque no del todo. Ajá. Díganme ustedes si no siguen ejerciendo algunos de los actos que nuestras madres y abuelas y bisabuelas usaban para curar a una persona.
Díganme si no hoy, muchos todavía no. Cuando a un niño le cae algo mal en la panza, le truenan el empacho, ¿no? Que es una práctica muy antigua de tronarle el empacho. No sé si aquí se truena el empacho, hermanos, en Argentina. ¿Sí? ¿No? ¿Nunca les tronaron el empacho a ustedes? Sí, 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 yo hermano. me crié, mi familia son católicos, ¿viste? Y sí, me crié. Y es más, quería comentar que cuando nació Williams, yo tenía 19 años, era re jovencita, y bueno, criaban esa costumbre. Y él hasta los 3 meses, como todo bebé llora, y dolor de panza, y todos los retorcijones, y la madre en coche, todo ahí. Y a escondidas mías, mi madre llevó una ropita de él supuestamente para vencer el Ujú, empacho. ujú. Bueno, y bueno, viene y me dice a mí, le dice a Alfredo, ¿viste? Que ella llevó y bueno, que la curandera dijo que le pusiera la ropita al revés, no sé qué, y que aquello, que le diera un tecito, no sé de qué, que tomara. Y Alfredo se enojó tanto, tanto eso, porque Alfredo se daba cuenta que eso no estaba, nosotros estábamos acostumbrados a eso, y dijo, suegra, ¿usted no se da cuenta que el té es lo que le va a curar? Y, pero sí, esas costumbres, sí, mi madre hasta el día de hoy, si no me equivoco, ya sigue con algunas cositas así todavía. Sí, ¿Sí? sí. Yo recuerdo mucho algunas abuelas que todavía para curar a alguien agarraban un huevo de pavo, los huevos esos de pavo, de guajolote, y se lo pasaban por todo el cuerpo a una persona que estaba enferma para sacarle los espíritus, ¿no? Hay mucha gente que tiene coronas de ajos que ponen detrás de sus puertas para que no entren los malos espíritus, ¿no? Hay hermanos, yo les conté una experiencia una vez que presenté a un niño. Llegó la hermana, me dijo, pastor, quiero presentar a mi niño. Le dijo, sí, sí, hermana, vamos a presentarlo. Bueno, dale. Y en eso el sábado ya estamos en la ceremonia para presentar y yo siempre tengo por costumbre cargar al pequeño en los brazos. Y entonces lo tomo en los brazos, ¿no? Y veo que el niño tiene en su manito, se le conoce un ojito de venado, una bolita así chiquitita, ¿no? Que se le pone a todos los niños según para protegerlos del mal de ojo, que alguien les haga ojo, les dice, ¿no? Que les haga mal. Entonces, cuando yo veo eso, digo, hermana, ¿qué pasa con esto? O sea, y me dijo, mire, pastor, dice, eso se lo puso mi suegra, dice. Yo no creo en eso, dice, pero por las dudas se lo puse. Por las dudas se lo puse. Aun cuando nosotros, hermanos, podríamos pensar que ante tan grandes adelantos científicos, donde ahora todo es muy racional, donde ahora todo es muy pragmático, para poder entender el movimiento profético, debemos ubicarnos en la mentalidad del hombre antiguo. Debemos ubicarnos, hermanos, sacarnos de nuestros presupuestos occidentales y pararnos en el mundo del hombre antiguo, porque encontraremos, queridos hermanos, que en el entorno de Israel, las religiones que estaban muy bien organizadas, muy bien difundidas en la época, a veces ellos, o muchas veces, recurrían a los espíritus de sus antepasados y, y ellos creían, hermanos, estas culturas que están a su alrededor, creían que los dioses podrían darles información, los dioses podrían revelarles los designios suyos, ¿no? Y la gran pregunta que se hacían estas culturas antiguas, e Israel también lo va a preguntar, es, ¿estarán dispuestos estos dioses a revelar sus conocimientos? Esa era la pregunta que se planteaba en el punto de decir, los dioses tienen un conocimiento superior a nosotros, que a nosotros nos convendría, nos beneficiaría, pero no sabemos si los dioses van a querer otorgarnos esos favores. Y es así, hermanos, que en estas culturas paganas iniciará una simbiosis, una dinámica muy interesante entre los dioses y la adivinación. ¿Ah? Los dioses y la adivinación.
Heródoto, un gran filósofo antiguo, citaba una frase muy interesante en este sentido. Él dijo, los dioses velan por mí y me predicen todo lo que en contra mía se cierne. Esta alusión, hermanos, que se tenía en función del contacto que ellos tenían con sus dioses, tenía que ver básicamente en que los dioses le daban información a esta persona, ¿no? Le informaban todo lo que sucedía en su vida. Y entonces, hermanos, este sentimiento también se produce en Israel en su proceso de formación. Israel también se va a preguntar, ¿Dios revelará su voluntad a nosotros? Y eso lo vemos, por ejemplo, hermanos, en la cita de Génesis 18, 17. Fíjense ustedes cómo hay una alusión en este pasaje que tiene que ver con esta interrogante, no de los dioses, pero sí del Dios de verdadero. Y dice Génesis 18, lo registra así el texto sagrado. Génesis 18, versículo 17. En esta historia que tiene que ver con la intersección de intersección, sí. Cuando Abraham intercede por Sodoma, eso quería decir. Y fíjense cómo, hermanos, hay una palabra que se pone en labios de Dios y dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y en esto, hermanos, es que antes de que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra, hay una idea de que Dios no le va a encubrir a Abraham lo que él va a hacer en Sodoma y Gomorra. Esta idea, hermanos, de reconocer que en el texto bíblico Dios tiene una voluntad, la pregunta es si esa voluntad la va a revelar, la va a decir, la va a compartir. Lo mismo sucedía con las religiones paganas, si sus dioses serían dispuestos a compartir su sabiduría. Esta misma línea estará implícita en el mensaje de Amós, ¿no? En este profeta. Y él dirá lo siguiente, en su experiencia de reconocer que Dios puede compartir su palabra. Y dice el profeta Amós en el capítulo 3, Amós capítulo 3, versículo 7. Y este será uno de los grandes soportes que tendrá el profetismo de Israel, a diferencia del profetismo pagano. Y miren cómo lo expresa el profeta Amós. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Estoy en Amós 3:7. Entonces, en esta experiencia, ¿no? De el contacto que tiene el hombre con la divinidad, habrá este sentimiento de que Dios, Jehová, nuestro Dios, le revele las cosas a sus profetas. ¿Cuál es la diferencia entre la revelación de los dioses paganos a la revelación de los oráculos de Yahvé? Es que los paganos utilizarán la adivinación como medio de transmisión de ese mensaje de sus dioses.
ellos usarán la adivinación. Ajá. Cosa que no sucederá en el profeta bíblico. Pero en los dioses, en los personajes paganos, sí. Y entonces, dice esta experiencia que se tiene del contacto entre la divinidad y los hombres, de que ellos, los dioses, están dispuestos a revelarles a los hombres el futuro o la resolución de sus problemas. O sea, sí, los dioses van a explicar su voluntad. Ajá. Y se va a desarrollar, hermanos, en el mundo antiguo una práctica que, insisto, nos ha venido acompañando de manera milenaria, que es la adivinación. Como una cosa misteriosa y antigua. Y que en sus comienzos, ¿no? Según el diccionario bíblico Anchor o Ancor, dice que en sus comienzos estas prácticas adivinatorias estaban muy de la mano con la magia. Ajá, tenía mucho que ver con la magia. Y entonces, hermanos, vemos, por ejemplo, hay un caso muy interesante cuando el rey Ocosías, el rey de Israel, el rey Ocosías, envía a consultar al dios Baal Zebú en la ciudad de Ecrón. Un rey de Israel va y manda a sus sirvientes a consultar a este dios Baal que está en la ciudad de Ecrón para ver, ¿no?, cuál era su diagnóstico médico, que ese dios le diagnosticara, ¿no?, de que él estaba enfermo. Pero dado que estas prácticas adivinatorias, hermanos, se incrustaron en la praxis de Israel, o sea, muchos israelitas practicaron estas prácticas adivinatorias, ¿no? Por eso los profetas lo condenarán. Y el rey Ocosías será un ejemplo de ellos. Básicamente, él no le está pidiendo al Dios que le revele el diagnóstico, sino más bien, en el fondo, le está pidiendo que lo sane. Porque, evidentemente, hermanos, en estos actos mediadores de adivinación, el ser humano siempre ha querido buscar su propio bienestar. Y vamos a ver entonces, hermanos, cuáles son las prácticas adivinatorias más comunes que existieron en la antigüedad y que están registradas en el texto sagrado. Ajá. Bien. ¿Cómo se transmitía este mensaje que los dioses querían dar a las personas? Vamos a ver que se le conoce a lo que voy a decir ahora como adivinación inductiva, porque induce. La adivinación inductiva va a inducir por ciertas cosas que suceden alrededor que van a decirnos el futuro. Primero, se usaba, hermanos, en la antigüedad, la adivinación a partir de la observación de la naturaleza. Entonces, a partir de que se observa la naturaleza, se puede decretar el futuro. Y en esta adivinación inductiva que tiene que ver con la observación de la naturaleza, encontramos en primer lugar a la astrología tan antigua como el ser humano, que ésta se va a encargar de la posición de los cuerpos celestes y a partir de ahí se les interpretará. Y vamos a tener un fenómeno muy interesante, hermanos, que está dentro del texto sagrado, que se le conoce como los fenómenos atmosféricos. No se sabe muy bien cómo es el tema, pero hay un indicio de este fenómeno atmosférico que se le conoce como aeromancia.
aeromancia, que según los expertos era el método más usado en las culturas antiguas para adivinar el futuro. Primero vamos a ver un ejemplo en el texto sagrado de lo que era la astrología. Y resulta, hermanos, que en el tema de la astrología, lo que más era atrayente para las civilizaciones antiguas era la luna, como un fenómeno muy fuerte y según ellos muy fácil de examinar. Entonces, dependiendo cómo estuviera la posición de la luna en respecto al sol, las estrellas, etcétera, podrían incluso adivinar infinidad de problemas que podían tener tanto en su pueblo, en su casa o en su nación. Esta práctica astrológica era muy común en la Babilonia antigua y así lo atestigua el profeta Isaías. Isaías en el capítulo 47. Isaías capítulo 47. Nos dirá que la astrología en la cultura babilónica era muy importante y muy usada. Y dice el profeta Isaías cuando el poeta anuncia la gran catástrofe que se avecina sobre Babilonia, dice de manera irónica. Versículo 13, 47, versículo 13. Dice, te has fatigado de tus muchos consejos. Está haciendo una ironía el profeta respecto de Babilonia, su caída, está proyectando su caída. Y él dice, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Esta práctica, hermanos, astrológica era muy, muy usada y muy común en la cultura babilónica. Y por eso Isaías lo toma de manera irónica y dice, bueno, ¿dónde están tus astrólogos? ¿Dónde están los que miran el cielo, las estrellas y que predicen lo que vendrá? Hay ¿cómo es? Pues un señalamiento muy claro de esta práctica adivinatoria. Los fenómenos atmosféricos, hermanos, refieren a aquellos que se usaban cuando se tomaban en cuenta el color de las nubes. Fíjense, a veces se adivinaba viendo qué color tenían las nubes y en función del color, principalmente las que tomaban un color así como el que vemos hoy en nuestros atardeceres, ¿no? Entre rojo, anaranjado, azul, blanco, 1000 colores, ¿no? E incluso, fíjense, ustedes no sé si cuando eran niños jugaban a ver figuras en las nubes. No sé si jugaban a eso. Yo jugaba mucho a ver en las nubes que el perrito, que el elefantito, que no sé qué. Bueno, esa práctica que para nosotros era muy infantil en la antigüedad, incluso si ellos veían ciertas formas en las nubes, eran prácticas, era un método para conocer el futuro. Y una forma muy interesante que encontramos, hermanos, muy curiosa, porque no sabemos mucho sobre esta práctica que estaba. La verdad que desconocemos, está en el texto sagrado. No sabría mucho explicar porque tampoco es que se conoce lo que sucede. Es cuando se suscitaba un murmullo en la copa de los árboles. En la antigüedad, sí, en las copas de los árboles se movían de cierta manera y se escuchaba un silbido, un murmullo. Eso era un significado que decía algo sobre el futuro.
Y curiosamente encontramos esta tradición, esta forma en el segundo libro de Samuel. Y está aplicado a cuando David va a la batalla contra los filisteos y le consulta a Dios, y Dios le responde de la siguiente manera. Fíjense cómo Dios utiliza este fenómeno de la naturaleza para transmitir su oráculo. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Versículo 24. Esta forma es muy curiosa de transmitir el oráculo, porque fíjense lo que dice. Cuando David le está consultando a Dios sobre si sube a la batalla o no contra los filisteos, y dice, y cuando oigas ruido como de marcha, bueno, 23, vamos a leer el 23, para darle contexto. Y consultando David a Jehová, le consultó, hay esa necesidad de que Dios le revele su voluntad. Dice, Jehová le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ello enfrente de las balsameras, o de las moreras, dicen otras traducciones. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Vemos una forma curiosa, ¿no? De cómo es este indicio, esta forma que Dios le está diciendo a David, que cuando él escuche eso, interprete que es voluntad de Dios, que vaya para adelante, porque la victoria es de Jehová. El texto hebreo, hermanos, el texto hebreo no deja muy en claro en qué consiste este ruido en la copa de los árboles. No sabemos si tenía que escucharse un rumor, un grito, pasos, alguien que se acerca. Poco sabemos sobre esto. Lo único que sabemos, hermanos, es que se iba a escuchar este ruido en las copas de los árboles, y ese sería la señal que Jehová le daba para revelar su palabra a David. Hay interesante esta tradición que el texto sagrado recoge sobre esta forma de transmisión. Segunda forma de adivinación inductiva. Primero es a través de ver los fenómenos de la naturaleza. La segunda es a través de la observación de los animales. La observación de los animales. Bueno, todavía sigue Ale jugando con su hijita a ver las figuras de las nubes. Bueno, mientras no interpreten el perrito de la nube como un designio de Dios, está bien, pienso yo. No sé si ustedes han visto la película de Troya. La película de Troya. Es una película basada en una novela muy famosa de Homero, que se le conoce como La Ilíada y la Odisea, una literatura sumamente importante para la cultura griega, que por cierto los griegos son expertos en la comunicación de los dioses, re expertos. Bueno, resulta que cuando llegan los espartanos, no, los de Atena, los atenienses, ¿no? Los que están en Troya, los troyanos, no saben si van a ganar o no la guerra. Entonces, en la película, pero es una réplica de lo que dice el libro, en la película se levanta el sacerdote del templo y dice, yo vi en el día caminando a un par de campesinos que vieron volar una ave negra llevando en su pico una serpiente. Para ellos, ¿no es cierto? Esa era la señal que sus dioses le dieron de que iban a vencer. De que iban a vencer.
Esta práctica de adivinatorio, hermanos, era muy común, insisto, en este mundo antiguo, ¿no? Y tan es así, hermanos, que hay una frase también en una obra literaria que se llama Odiseo. Y él dice, hablando de cómo se observa a los animales como signos de adivinación. Dice: una serpiente de encarnado lomo espantosa, saltando debajo del altar al plátano, se lanzó, y allí, en lo más alto de una rama, agazapados bajo una hoja, había 8 infelices polluelos, crías de un gorrión con la madre, hacían un grupo de 9, y allí la serpiente los devoraba. Cuando se dice esto, hermanos, prácticamente se está diciendo que con base en el número de animales que hay, se va a determinar si van a vencer o no la guerra. Ahora, esto también está en el texto sagrado como una práctica que se hacía en aquellos tiempos, observar los animales. Vean, por favor, lo que ocurre en el primer libro de Samuel, capítulo 6. Cuando los filisteos, hermanos, se apoderan del arca, que esa es la historia que está narrándose en este texto, cuando los filisteos se apoderan del arca, ya no saben qué hacer con ella, porque, como dice la historia, hermanos, les empieza a provocar una serie de calamidades y de muertes profundas. Entonces ya no saben qué hacer con el arca de Jehová que tenían en su poder. Y entonces la historia nos dice que los sacerdotes, ¿no?, filisteos y sus adivinos sospechan que esas calamidades vienen por parte de Yahvé, por parte de Jehová, que es el Dios de los hebreos, a quien les pertenece el arca. Y entonces, fíjense lo que hacen ellos para saber si es Jehová quien los castiga o no. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículos 7 y 9. Estamos hablando de los adivinos y los sacerdotes filisteos. Dice, versículo 7, haceos pues un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y las dejaréis que se vaya. Y versículo 9, y observaréis. Ahí está la práctica divinatoria. Si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este tan grande mal. Ahí está la interpretación. Fíjense. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto nos ocurrió por accidente. Fíjense cómo antes, ¿no?, estas prácticas adivinatorias iban en función de observar los animales. Si las yuntas de bueyes iban para un lado, entonces ellos interpretaron, según sus dioses, que Dios les había hecho eso. Y si no, fue obra del destino. Fue obra de la casualidad. Muy bien. Hay una práctica adivinatoria, hermanos, que se da en la antigüedad. No tenemos una referencia en el texto bíblico. Hay una por ahí, pero me parece que no es correcta, así que no la traigo a la clase. Pero se le llama la ornitomancia. Ornitomancia. Que esta básicamente se hacía bajo la observación de los pájaros. No tenemos una referencia en el texto bíblico al respecto. Entonces, si un pájaro salía por la derecha del adivino, significaba una cosa,
y si salía por la izquierda, significaba otra cosa. Pero también con el vuelo de las aves, se desentrañaba o se adivinaba el futuro. Solo hay una referencia en la Mesopotamia, se los leo como un ejemplo, ¿no? Dice, Shamash, señor del juicio, Hadad, señor de la adivinación, para que NN, hijo de NN, pueda realizar con éxito su propósito, haced que tal pájaro o tal otro vuele a mi lado derecho y luego vuele a mi lado izquierdo. Esta es una referencia de la práctica que se hacía en la antigua Mesopotamia en función del vuelo de los pájaros. Tercera forma de adivinación inductiva que se encuentra en la antigüedad. Los métodos, recuerden, estamos viendo los métodos que antiguamente se usaban para entender que los dioses hablaban a las personas y que varios están en la tradición bíblica, no porque sean de Dios, están en el texto sagrado como parte de la cultura. La tercera es a través de los sacrificios. A través de los sacrificios. La forma principal de adivinación de esto, hermanos, es estudiando las entrañas de las víctimas. De las víctimas. Y en la mentalidad popular, los dioses, la gente creía que los dioses escribían mensajes secretos dentro de las entrañas de las personas. Y hay, por ejemplo, un himno al dios Shamash, ¿no? Y este himno dice, en las entrañas del cordero escribes tú el oráculo. Entonces, muchos creían, queridos hermanos, por eso es que era muy difundida la práctica de los sacrificios en la antigüedad. No era una práctica aberrante de asesinato, sino porque ellos creían que dentro de las personas habría mensajes divinos. Y dentro de esta forma de adivinación, hermanos, el órgano que más se valoraba para estudiar de las entrañas era el hígado. El hígado. A eso se le conoció como la hepatoscopía, que es la observación del hígado. Fíjense que en estas prácticas adivinatorias, ¿no? Ellos veían su peso, su forma, su color. Y para ellos creían que el hígado, hermanos, era como, según Platón, en la mentalidad de Platón, era como un espejo en el que se reflejaban los pensamientos de los dioses. Ahora, para nosotros sería impensable eso, hermanos, sería hasta chusco, hasta tonto, hasta no sé, pero debemos ubicarnos en el mundo antiguo, donde se desarrolla el movimiento profético, porque necesitamos diferenciar del verdadero profeta al falso profeta. ¿Okay? Y en la Biblia, hermanos, se menciona esta práctica hepatoscópica no como una práctica de Israel, más bien se menciona como una práctica babilónica. En Ezequiel 21 encontramos esta práctica y el profeta la hará notar. Ezequiel 21. Perdón, hermano, estoy tratando de verla. Tengo la cita acá, pero me parece que, a ver. No, está equivocada la cita. Voy a buscarla y la siguiente clase se las doy porque yo tengo la cita de 21-26.
Bueno, después se las consigo. Bueno, y siguiendo esta línea, hermanos, bueno, les decía, esta práctica hepatoscópica no es propia de Israel, al menos no hay indicio en el texto sagrado. Hay una referencia a la costumbre babilónica, voy a buscar el texto. Y dentro de esta línea de los sacrificios, hermanos, fíjense también que en la antigüedad se interpretaba la forma en que el humo subía de la víctima. Hasta eso ellos lo interpretaban. La forma en que el humo subía, su color, su espesura, su anchura, todo eso para ellos era muy importante. Y la única referencia que podríamos tener, pero me parece que no aplicaría aquí, porque la única referencia que tenemos en el texto sagrado es cuando, ¿se acuerdan? La madre de Sansón, cuando hace el sacrificio para tener a su hijo, dice que sube un humo, ¿no?, del holocausto y se le aparece el ángel de Jehová. Esa es la única referencia que hay, pero creo yo, en mi entendimiento, que nada tiene que ver con esta práctica. Solo lo comento. Gracias, sí, Karina, era el 21, gracias, sí. Era un poco más adelante. Gracias, Karina. Era 21, Ezequiel 21, no era 26. Dice, porque el rey de Babilonia, hablando de la práctica de consultar el hígado, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Era una práctica muy común de adivinación. Bien, otra práctica que encontramos es a partir de observar los líquidos. A partir de observar los líquidos. A veces, hermanos, los adivinos usaban echando una piedra. Vieron que hay a veces un estanque de agua quieto, vos le pones una piedra y hace ciertas olas, o ondas, perdón, ondas. Bueno, esas también eran prácticas de adivinación. Si las ondas eran cortas, si eran grandes, si eran anchas, si abarcaban mucho o abarcaban poco, era una forma de adivinación. El líquido más usado para adivinar el futuro o lo que estaba por suceder era el agua. Era el agua. A esta práctica se le llama hidromancia. Y era una práctica, hermanos, donde en un vaso de barro se le echaba agua y se echaban piedritas en ese vaso, a veces trozos de metal, trozos de madera, para observar lo que les decía, los círculos que se formaban, los ruidos que producía, la alteración que tenía el agua, y con base en eso es lo que ellos usaban. Hay una práctica en esto, pero lo quiero dejar para el siguiente punto. En la Biblia. Bueno, esa era una práctica, el agua, de hidromancia. No voy a decir nada más sobre eso. Y ya son las 6. Ay. Sus compañeros de primer año están desesperados para entrar a la sala. Bueno, vamos a dejar aquí la clase, hermanos. Vamos a dejar aquí la clase. Perdón, yo me seguí hasta que vi el reloj. Sí. Bueno, vamos a dejar aquí la clase. En la siguiente clase, hermanos, vamos a seguir retomando las distintas formas de adivinación, ¿no?, que tenían en la antigüedad, para saber cómo todos estos fenómenos, ¿no?, de alguna manera están en el texto sagrado, y vamos a ver la respuesta que dan los verdaderos profetas ante esto, porque ningún verdadero profeta utilizará
ninguno de estos métodos. Solo utilizar algunos que ya estaremos viendo en clase. ¿Ok? Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Que pasen linda tarde. Nos saludamos mañana, Dios mediante.